Conferencia 31 de la fase A, criaturas mecánicas. Conferencia muy, muy interesante, muy importante, en la cual nosotros vamos a comprender por qué es que somos criaturas mecánicas. Vamos a empezar a darnos cuenta y vamos a ver que la herramienta para darnos cuenta de esa mecanicidad, de esa programación con la que constantemente vivimos actuando, es la autoobservación. Solamente a través de la autoobservación vamos a poder descubrir esa realidad en nosotros, que desconocemos porque se ha normalizado esa mecanicidad, porque todos somos criaturas mecánicas, porque andamos por la vida como zombies, así como maquinitas, simplemente repitiendo hábitos, repitiendo reacciones, actuando siempre de la misma manera, pensando siempre de la misma manera, reaccionando siempre de la misma manera, y hay que descubrir para empezar a transformar. Y hoy vamos entonces a conocer una técnica, a ver unos ejercicios prácticos para que podamos empezar a romper con esa mecanicidad que lamentablemente nos caracteriza. ¿Qué es una criatura mecánica? ¿Por qué decimos que somos criaturas mecánicas? Ustedes ven, una criatura mecánica es una criatura que está formada por distintos mecanismos, ¿verdad? Y que hay alguien que la controla, que la maneja para que haga las diferentes cosas que debe hacer. Hay diferentes, podríamos llamarle grados o calidades tal vez de criaturas mecánicas. Hay algunas que son más rudimentarias, como esta que ustedes ven aquí, por ejemplo, un enorme toro en una feria mecánico que tiene una persona detrás que es la que da, la verdad, las palancas, la que presiona los botones para que el toro haga esto, se mueva aquí, tire este humito por la nariz y todo eso. Así. Esa es una criatura mecánica. Hay otras criaturas mecánicas que son más avanzadas, como por ejemplo ustedes ven que cada día salen como que nuevos robots con formas cada vez más humanas y bueno, que algún día hasta llegarían a parecer tan humanos que no sabríamos distinguir uno de otro, pero es una criatura mecánica porque está movida por mecanismos y programaciones. No tiene una conciencia, no es autómata, no es autoconsciente, sino que actúa en base a esas programaciones que ya tiene, está limitada a esas programaciones. Y resulta ser que nosotros, que deberíamos ser seres conscientes, nos hemos convertido en criaturas mecánicas. Veíamos, por ejemplo, en la conferencia que estudiamos el sábado pasado, método para despertar la conciencia, veíamos que cuando éramos muy pequeñitos teníamos una conciencia latente, estaba despierto el 3% de conciencia. Nosotros éramos simplemente. Pero a medida que fuimos creciendo y formando la personalidad, y con la personalidad fuimos adoptando tantos hábitos, tantas rutinas, tantas formas de reaccionar, a medida que fue el ego entrando en nosotros y multiplicándose, pues nos fuimos llenando de programaciones, fuimos dejando de ser unas criaturitas despiertas a ser unas criaturas mecánicas. Claro, muy sofisticadas, nuestra mecanicidad, parecemos así como que humanos, pero la verdad es que, o la triste realidad, es que vivimos totalmente programados y cada una de esas programaciones son nuestros yoes. Entonces somos como marionetas que vamos reaccionando o actuando o bailando según el yo que se nos esté expresando. Si nos enfrentamos ante una circunstancia en la que alguien nos aplaude, nos admira, ¿verdad? Nos felicita, mecánicamente reaccionamos con orgullo, reaccionamos con alegría, reaccionamos con una simpatía hacia esa persona, o dependiendo de nuestra programación, mecánicamente reaccionamos con vergüenza, nos sonrojamos, ay, la falsa humildad. Esa sería nuestra programación y así nos estaríamos comportando. Si estamos solos y se nos manifiesta de repente un yo lascivo, un yo lujurioso, pues mecánicamente, ¿qué? Nos ponemos a ver la pornografía. Mecánicamente vamos y nos masturbamos, extraemos la energía sexual de nuestro cuerpo y vamos ahí, es como programaciones. Uno no es un ser consciente, uno no tiene realmente control sobre sí mismo. Creemos, estamos autoengañados, obviamente, creyendo que somos individuos conscientes, pero si nos empezamos a autoobservar nos damos cuenta de que no.
de que son muchísimos los programas que llevamos adentro, que son esos yoes que nos llevan a actuar de esta manera o de la otra, a reaccionar así o a reaccionar así. Y resulta que eso es constante, que es que todos los días vivimos actuando mecánicamente, repitiendo las mismas acciones, movidos por esas programaciones o hábitos que ya tenemos instalados en nuestro disco duro, en nuestro sistema operativo. Entonces, para poder nosotros liberarnos, para poder empezar a cambiar, es necesario que observemos, que nos hagamos conscientes de esa mecanicidad, que salgamos del engaño de creer que somos seres libres, que somos seres conscientes, porque no lo somos. Realmente no somos libres. Una máquina no es libre, está sometida por sus programaciones, solo puede reaccionar de acuerdo a sus programaciones. No somos libres de elegir realmente cómo actuar, no es la conciencia despierta la que está presente y que con sabiduría, amor y justicia actúa ante las distintas circunstancias, sino que son esos yoes que llevamos adentro, esos programas que llevamos adentro, lo que nos han convertido en esta máquina repetidora de actitudes, de reacciones, de deseos, de pensamientos, de hábitos que nosotros somos. Y eso es lo que somos, lamentablemente, unas criaturas mecánicas. En la conferencia 12 de este temario, nosotros estuvimos viendo las leyes de retorno y de recurrencia. Nosotros veíamos en esa conferencia muy interesante que de una vida a otra se nos viven repitiendo muchas cosas. Por ejemplo, vemos eso que le llamamos déjà vu y de repente estamos viviendo algo y sentimos como que ya eso lo habíamos vivido antes o vamos a algún lugar, por ejemplo, yo ahora que vivo en un país diferente y resulta que aquí me encuentro con personas que yo sé que las he conocido desde hace mucho tiempo, cuando las veo siento esa familiaridad, o por ejemplo hay situaciones que se dan que uno siente, no, es que esto ya yo lo he vivido, esto me ha pasado, y es justamente porque nuestra vida es recurrente, de una vida a otra se repiten las circunstancias, esas lecciones de la vida las, se vuelven a repetir, nos volvemos a encontrar con las mismas personas, volvemos a hacer las mismas cosas una y otra vez y no hemos logrado trascender esa recurrencia. Pero la realidad es que esa misma ley que hace que de una vida a otra se manifiesten las mismas circunstancias, ya que esos actores, que son esos yoes que tenemos adentro, tienen que venir a cumplir esos distintos compromisos kármicos que tienen, o dármicos que tienen, pues esa misma ley hace que nosotros, por no aprender a trascenderla, nos convirtamos en criaturas mecánicas. Porque nuestros yoes son recurrentes. Para que el yo se alimente, tiene que buscar la manera de manifestarse diariamente. Recordemos que nuestros defectos psicológicos se alimentan de nuestra energía. Nosotros tenemos, por ejemplo, el defecto de la pereza. Y entonces ese defecto vive de cada vez que nosotros le permitimos actuar en nuestra máquina. Cada vez que sentimos ese deseo de no hacer nada, de quedarnos en la cama, de posponer la alarma, o de nada, tengo que hacer una práctica, pero mejor la dejo para ahorita, pero qué pereza levantarme ahora, pero que está haciendo mucho frío, pero que no sé qué. O de tirarnos ahí horas y horas a mirar el teléfono, por ejemplo. Ahí ese defecto se está alimentando. Como se alimenta, cuando un defecto se alimenta mucho, se apodera mucho tiempo de la máquina y nos genera malos hábitos. Entonces, por ejemplo, desarrollamos el mal hábito de dormirnos hasta tarde mirando el teléfono. ¿Mirando qué? Mirando redes sociales, mirando videos, mirando el TikTok, mirando lo que sea, ¿qué? Y generamos ese mal hábito que viene de la pereza, sello de la pereza que busca distraerse, que pierde el tiempo y energía en cosas banales, ahí tirado en un sofá o una cama, por ejemplo, ahí mirando el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por recurrencia ese yo va a buscar manifestarse diariamente y resulta que cada vez que llegue la noche, siguiendo el mismo ejemplo, vamos a sentir exactamente el mismo deseo y vamos a caer exactamente en el mismo mal hábito, vamos a volver a repetir porque ya se grabó ahí en nuestro instinto, esa reacción, ese deseo. Entonces ese deseo nos lleva a buscar ese placer que nos da ese yo a cambio de esa energía que se está robando. Y así creamos ese mal hábito y
se manifiesta en nuestro día a día. Entonces, esta ley de la recurrencia se procesa en cada momento de nuestra vida. Vivimos repitiendo las mismas palabras, siempre hablamos de las mismas cosas, siempre hacemos los mismos chistes, siempre nos quejamos de las mismas cosas. Siempre tenemos la misma forma de pensar, vamos por la vida con los mismos conceptos, las mismas creencias, las mismas formas reaccionarias de la mente, siempre vamos con el mismo orgullo, la misma soberbia, la misma prepotencia o la misma lástima de sí, o el mismo yo que se ofende cuando le dicen tal o cual cosa. Así vamos por la vida igual, y entonces eso hace que diariamente se nos vivan repitiendo las mismas cosas. Lo que fuimos ayer, lo somos hoy, lo seremos mañana y lo seremos hasta que se nos acabe esta vida si nosotros no decidimos cambiar, si no decidimos sacudirnos y salirnos de ese proceso de mecanicidad. Uno empieza a observar un día de su vida y se da cuenta que todo el tiempo uno está haciendo la misma cosa. En la mañana se manifiesta al despertarse el mismo yo y uno reacciona de la misma manera y se levanta con la misma actitud y se va al baño y en la hora del desayuno suelen pasar los mismos eventos una y otra vez y tratamos a los hijos de la misma manera y con la pareja tenemos las mismas conversaciones, las mismas discusiones por las mismas cosas, que si por la cuenta, que si por tal, que si dejaste esto tirado, que quién sabe, ¿verdad? Vamos al trabajo exactamente lo mismo, o si estudiamos, ahí vamos y repetimos las mismas cosas y así se da nuestra vida, una forma como mecanicista, aburridora, tediosa. Y es importante que nosotros observemos eso para que nos demos cuenta de que si nosotros queremos realmente una vida diferente, si queremos realmente despertar la conciencia, tenemos que salir de esa mecanicidad, tenemos que trascender esa ley de la recurrencia cuya base son nuestros defectos psicológicos, porque ellos son lo que nos mueven a actuar siempre repetitivamente para así asegurar pues su cuota de energía, su alimento, para poder seguir manifestándose. La conciencia es completamente distinta. La conciencia se manifiesta en el instante y es completamente espontánea. La conciencia en sí es luz, la conciencia en sí es sabiduría, amor. La conciencia en sí es equilibrio, justicia y no necesita preconceptos, no necesita de hábitos arraigados. La conciencia siempre nos va a impulsar hacia arriba y va a tender hacia lo superior, hacia lo elevado, y va a tender siempre al servicio, al amar, al ayudar de una forma consciente y justa y equilibrada. Todo lo va a llevar la conciencia según el equilibrio, pero para que nosotros podamos experimentar la conciencia y con la conciencia experimentar lo que es la verdadera libertad, lo que es la paz, lo que es la verdadera felicidad, tenemos que salir de esta mecanicidad, tenemos que romper con esa mecanicidad. Todos queremos ser libres, eso decimos. Bueno, peor es que muchos nos creemos libres y no lo somos. Pero cuando no nos damos cuenta de que no somos libres de ninguna manera, que estamos atados por muchísimas cosas, por muchísimos vicios, muchísimos malos hábitos y por muchísimas consecuencias de nuestras acciones, todos queremos ser libres, hasta queremos ser libres del sistema, todos queremos ser libres, pero resulta que la libertad nos espanta. Entonces, pero preferimos muchas veces vivir, como le dicen, en la zona de confort, en eso conocido, aunque me haga mal, que es romper con eso. Pero llegó el momento de romper con esos miedos, llegó el momento de animarnos, de dar ese salto de fe, de empezar a romper con esa mecanicidad para que entonces podamos empezar a experimentar la conciencia, lo que es la conciencia. La clave para que nosotros primeramente nos demos cuenta de esa mecanicidad es la autoobservación. Nosotros no podemos cambiar nada de lo cual nosotros no nos hagamos conscientes de algo. No puedo cambiar lo que no puedo ver, no puedo cambiar lo que no puedo comprender. Si yo creo que voy muy bien por la vida, ¿qué cambios voy a hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer es empezar a observarnos a nosotros mismos. Cuando uno se observa, entonces ahí sí uno se puede dar cuenta de esa constante repetición diaria. Uno empieza por observar un día de su vida y uno se da cuenta, como les comentaba, que somos muy mecánicos, que siempre estamos haciendo las mismas cosas, que siempre nos estamos quejando de las mismas cosas, que nos levantamos y mecánicamente hacemos las acciones. Incluso somos tan mecánicos que ya
la conciencia no participa de nuestras acciones. Cuando éramos pequeños, la conciencia estaba activa. Yo no estaba aprendiendo a hacer cualquier cosa y la conciencia estaba ahí. Todo lo estábamos viviendo muy ampliamente. Por eso tanto dicen los maestros que si queremos acceder al reino de los cielos, que son las dimensiones superiores, debemos de volver a ser como niños. ¿En qué sentido? En el sentido de la presencia, de que el niño está allí, de que el niño es espontáneo, no va movido, estoy hablando del niño pequeño, ¿verdad? No va movido por un defecto psicológico, sino que simplemente está experimentando desde el ser. Pero nosotros ya, plagados de defectos psicológicos, no somos mecánicos, estamos haciendo cualquier cosa y la conciencia no está porque nosotros no estamos ahí. El cuerpo físico mecánicamente ya aprendió a llevar a cabo cualquier acción, como que lavarme los dientes, como que peinarme el pelo, como que lavar los trastes, como que conducir, como cualquier cosa física que uno haga, y uno tranquilamente puede estar aquí conduciendo y la mente en otro país, la mente en otro momento, recordando algo allá en el pasado, planeando algo, preocupándose por algo del futuro, deseando algo, ahí la mente en otro lugar, la emoción por su lado, sintiendo agrados, sintiendo desagrados, entonces veo cualquier cosa y ahí ya siento algo en la emoción, veo a alguien por ahí que pasa que me gusta y ya me siento enamorada, entonces el cuerpo pues, está haciendo algo, pero la psiquis está en otro lugar, la conciencia no está activa, la conciencia solo se puede manifestar en el aquí y el ahora, cuando no hay un yo manifestándose en la máquina, que tomando nuestra emoción o tomando nuestra mente o tomando la máquina para actuar, entonces ahí la conciencia puede manifestarse en el aquí y el ahora, en la ausencia del yo psicológico. Pero resulta que no es nuestro caso, estamos todo el tiempo movidos por los yoes y repetimos y repetimos y repetimos las mismas acciones. Cuando una persona tiene pereza para autoobservarse, cuando le cuesta, cuando como que le da jartera, fastidio ponerse a verse a sí mismo de instante en instante, entonces no puede cambiar, no puede transformarse, se condena a sí mismo a ser siempre la misma persona y actuar siempre de la misma manera y por lo tanto a recibir de la vida pues lo mismo. Uno realmente es como que absurdo que uno espere que cosas diferentes, superiores, sublimes, le empiecen a pasar a uno en la vida si uno todo el tiempo está haciendo las mismas cosas y actuando de la misma manera. Entonces la clave es empezar a autoobservarnos, empezar a ver esa mecanicidad para que empecemos a ser conscientes de ella y entonces ahí sí hagamos la estrategia. Espera, es cierto, pero esto hay que cambiarlo. Es necesario cambiar esta manera de pensar, cambiar este creer que estoy bien y darme cuenta de que no soy un ser consciente, de que realmente soy una criatura mecánica y que hay que hacer un trabajo para salir de esa rutina diaria, de esa mecanicidad. Si continuamos comportándonos de la misma forma todos los días, cualquier posibilidad de cambio quedará pues obviamente eliminada. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a salir de esta mecanicidad en la que nos encontramos? ¿Cómo vamos a dejar de ser máquina? Ya la primera clave pues se las di. Y esa es la primera clave que damos siempre, la autoobservación, porque por ahí es por donde se empieza. Uno se autoobserva y en esa autoobservación primeramente descubre que uno es una maquinita, que todas las mañanas siente lo mismo, que todas las mañanas se le manifiesta la misma jartera, por ejemplo, o la misma ansiedad, o se le manifiesta la misma tristeza, o se le manifiesta la misma ira cuando no encuentro, que no sé, que esta muchacha, ¿dónde me tiró tal cosa? O que al mediodía, pues que actúo de esta manera, cuando paso por tal lugar siempre siento lo mismo, reacciono de la misma manera cuando me encuentro con tal persona, incluso hablamos de las mismas cosas y así sucesivamente. Pero lo más interesante al uno empezar a autoobservarse es empezar a descubrir entonces cuál es el yo que se está manifestando en ese instante, que me está llevando a pensar así, que me está llevando a desear hacer eso, y ante el cual pues siempre cedo y por lo tanto pues, siempre actúo de la misma manera. Entonces la autoobservación nos lleva también a mirar, a hacernos conscientes de esos yo, eso uno se autoobserva y se da cuenta de que está siendo manejado, por ejemplo, por la lujuria en tal momento. Llega el momento de la noche y de repente entonces está la lujuria y que quiere fornicar.
Entonces uno lo observa, entonces uno puede ver que eso es algo que recurrentemente pasa, que inmediatamente como que ya se tiene esa programación. Cuando uno ya logra ver el defecto psicológico, entonces ya uno tiene la capacidad de cambiar, de dejar de hacer lo que el yo quiere, para poder dejar de ser una máquina que simplemente va y actúa y comete los errores, pues movidos por la programación del yo. Entonces, lo primero, ahí nos autoobservamos y nos damos cuenta de esos yoes. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Empezar a diariamente observar esa mecanicidad, mirar cómo todo lo que vamos haciendo, tratar de hacerlo lo más conscientes posible, tomarnos como esa resolución cada mañana de madre, incluso pedirle a nuestra madre divina, a nuestro padre interno, que nos ayuden a estar en autoobservación, que nos ayuden a observar esas reacciones mecánicas. Descubre uno en la mañana, pues todo lo que uno siente el deseo de hacer. Descubre uno que uno es tan mecánico que siempre que va al baño, incluso ya tiene su programación, que es, por ejemplo, ir y tomar el teléfono para mientras está ahí haciendo del cuerpo, estar ahí mirando el teléfono, por ejemplo. Eso es una programación. Descubre uno que cuando uno va a comer, pues ya tiene incluso unas programaciones para cuando uno va a comer. Ya hay ciertos yoes que están ahí como marcados en la lista para salir, para sentir, para reaccionar, para actuar, para hablar, etcétera, etcétera. Entonces empecemos a hacer eso. Hay un ejercicio muy interesante que nos ayuda a romper con esa mecanicidad y se llama la retrospección del día. Es tomarse, ¿verdad? Luego de que pasa nuestro día, un momento para reflexionar en todo lo que hicimos durante el día. Es una retrospección porque vamos desde ese momento en que estamos a mirar nuestro día en retrospectivo, todo lo que fuimos haciendo. Por ejemplo, ustedes pueden empezar a hacerlo hoy mismo, después que terminen la conferencia, porque no sé, que hagan de cenar o cuando entiendan el día de hoy, saquen un espacio y hagan esa retrospección. Miren su día, miren todo lo que hicieron y obsérvense y júzguense despiadadamente para encontrar cuál era el yo que estaba actuando. Entonces ustedes ven lo que pensaron, sintieron, dijeron, hicieron antes de sentarse a hacer la retrospección, y una hora antes, y la hora antes que esa, y la hora antes que esa, así van viendo todo su día en retrospectivo. Ahí ustedes van a poder ir viendo las distintas reacciones, las distintas palabras, los distintos hábitos que ahí se fueron y se manifestaron, y van a estar observando el yo, que es el que los lleva a reaccionar, el deseo que se manifiesta, esa programación que tienen. Entonces ahí ustedes pueden ir pidiendo muerte, pidiendo a su Madre Divina la eliminación de todos esos detalles que ustedes van viendo durante ese día. ¿Qué se va a observar en esa retrospección? Pues todo, eventos, palabras, pensamientos, deseos, todo lo que pasó, todos los yoes que se manifestaron, los que me distrajeron cuando estuve entretenida con la televisión, el que me llevó en la cena a pelear con mis hijos, o hablar tal o cual cosa, o hacer tal o cual chiste, o el que me llevó cuando venía del trabajo a mirar en el bus, por ejemplo, para mirar a ver cuál me gustaba, y cómo se ve esta, o cómo se ve la otra, o qué tal, cómo me la pasé con el teléfono, como las cosas que dije durante el almuerzo. Así vamos a ver todo nuestro día. Cuando esa mecanicidad se ha vuelto muy constante del baño, estar ahí, necesitar estar ahí en el teléfono, cómo reaccioné cuando estaba, no sé, en el trabajo, lo que hice esta mañana en el desayuno, yo que se me manifestó cuando me desperté. Así es como uno va descubriendo su mecanicidad y descubriendo cuáles son esos yoes que recurrentemente se nos están manifestando. Nosotros recordemos que para despertar la conciencia tenemos que empezar a morir psicológicamente de instante en instante. 97% de nuestra conciencia, que es un espectro bastante amplio, está embutido, atrapado en cada uno de esos defectos psicológicos. Y resulta que el 3% que debería estar despierto está dormido porque estamos todo el tiempo hipnotizados, fascinados con las cosas de la personalidad. Vamos por la vida como zombies, así creyendo que todo esto es real y actuando mecánicamente, y obviamente la conciencia, como no estamos en el instante, nunca se manifiesta. Pero cuando empezamos a hacer esto de observar nuestro día a día,
y empezamos a hacer ese esfuerzo por estar en el aquí y el ahora, la conciencia se empieza a manifestar. Cuando usted se empieza a autoobservarla, ese 3% empieza a entrar en actividad. Cuando uno empieza a juzgarse a sí mismo, ese 3% está ahí en actividad. Cuando uno está pidiendo muerte, ese 3% está en actividad. Cuando está haciendo ese esfuerzo por estar en el aquí y el ahora, la conciencia está presente. Pero ese 97% se va a ir liberando y despertando con cada petición de muerte que nosotros vayamos haciendo. A cada detallito que vayamos observando, comprendiendo y eliminando, vamos sacándole ese porcentaje de conciencia que tenía atrapada. Y así es como nuestra conciencia va a ir acrecentándose. Entonces, esto es muy valioso. A veces a nosotros se nos pueden pasar un día completo sin pedir muerte para ningún defecto, sin observar ningún yo. O por ahí con suerte pedimos muerte a 3, 10, o pongámosle que nos ponemos a hacer una buena meditación reflexiva y ahí matamos, qué sé yo, 100. Pero teniendo nosotros millones y millones de detalles en nuestro interior. Deberemos de ponerle más la ficha al trabajo. Y esto de hacer esa retrospección del día nos ayuda a ver muchos defectos, por un lado, pero por otro lado también nos ayuda para que al día siguiente tengamos como una fuerza, como un impulso para no dejarnos seguir mangoneando del yo. Entonces ya podemos ponernos esa resolución de no hacer lo que el defecto quiere. Tenemos un programa, tenemos que saber que son hábitos, que tenemos tiempo, mucho tiempo, haciendo las mismas cosas. Pero eso no significa que no podamos cambiar. Claro que podemos cambiar. Pero lo cierto es que nos va a llevar un esfuerzo. Entonces tenemos que estar constantemente revisándonos a nosotros mismos. Esa retrospección deberíamos hacerla todos los días. Antes de dormir, por lo menos, mirar todo nuestro día. Observar cada cosa que hicimos, cada evento que se dio, cada situación. Qué yoes se manifestaron, cómo reaccioné mecánicamente ante esta circunstancia, qué fue lo que actué, cuál era el yo que estuvo detrás de eso que dije o de eso que hice. Si uno se pone en esa actitud, si hace esa práctica de la retrospección, uno descubre muchas cosas y entonces puede empezar a eliminarlas, puede empezar a rescatar de la conciencia que tiene atrapado el yo, y esa misma conciencia que uno rescata le permite al día siguiente uno poder ver más claro al defecto y uno tener más fuerza para poder negarse al defecto, para no hacer lo que el yo quiere, para no seguir cayendo ante los mismos malos hábitos, para no seguir cayendo ante los mismos vicios. Cuando uno elimina un mal hábito, es importante que reflexionemos, ¿verdad? Para que eso no se quede como así, a la... Como por ejemplo, tenemos el mal hábito de acostarnos tarde mirando el teléfono. Había puesto el ejemplo. Pero resulta que ese es un yo que ya lo tenemos muy arraigado. Siempre sentimos el mismo deseo y siempre caemos ante la misma tentación y vamos y hacemos lo mismo y sabemos que nos hace mal y al otro día no tenemos ánimo para levantarnos y llegamos hasta todos ojerosos al trabajo o donde quiera que vayamos a ir, no tenemos energía y entonces estamos ahí todo el día malhumorados y el problema es el mal hábito que tenemos en la noche. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a quitar ese mal hábito, vamos a eliminar esos yoes que nos están generando que actuemos siempre de esa misma manera, pues entonces ese tiempo y esa energía que le estábamos entregando a ese yo, ahora debemos entregarla a la conciencia, para que entonces nuestra conciencia pueda disponer para sus ejercicios de despertar de ese tiempo y entonces podamos abocarnos a un despertar de la conciencia. Por ejemplo, si me acostaba tarde mirando el teléfono, ahora que mato esos yoes, pues puedo tener la oportunidad de hacer mi práctica de desdoblamiento astral consciente y entonces ahí empezar a investigar en esa quinta dimensión de la naturaleza y empezar a corroborar este conocimiento y empezar a buscar la guía de mi ser directamente ahí en el astral. Entonces ahí vamos nosotros avanzando. Eso es importante. Entonces, ojalá nos animemos a hacer este ejercicio diariamente. Esta retrospección del día nos va a servir muchísimo para empezar a salir de ser criaturas mecánicas. Ustedes van a ver que, tal como dice aquí, un solo momento en que se esté bastante consciente como para dejar de ser máquina,
Si uno lo hace voluntariamente, uno cambia muchísimas cosas, pero de forma radical, circunstancias que comúnmente son desagradables. Por ejemplo, uno tiene el yo de la ira y si estamos todos reunidos en la mesa y alguien dice algo que no me gusta o qué sé yo, a mi hija se le cae algo o por ejemplo mi esposo viene con uno de sus chistecitos o qué sé yo, una cosa así, uno siempre tiene como esos detonantes que son los que le sacan a uno el mal genio y siempre terminamos entonces ahí disgustados y ya me arruinaron la cena y no sé qué, y entonces hay una circunstancia desagradable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un yo de la impaciencia, hay un yo intolerante, hay un yo irritable y ahí está la circunstancia. Si uno está trabajando sobre sí mismo y se pone a morir a esos yoes, por ejemplo, ahí en su retrospección va y mira lo que pasa durante la cena y se da cuenta que usualmente se manifiesta y que se manifiesta la impaciencia, esa irritabilidad y todo eso, que cuando tal persona hace tal o cual cosa, yo siempre reacciono a esto, movido por tal defecto psicológico, entonces yo me pongo ahí detalladamente a pedir muerte, madre mía, mátame este y este y este y este, todo eso que se manifiesta siempre ahí. ¿Qué va a pasar? Que cuando estemos ante la circunstancia otra vez, como ya he rescatado conciencia de esos defectos, salirlos eliminando, entonces ahí voy a tener como esa fuerza de voluntad para negarme a ese deseo, para negarme a ese mal hábito. Y entonces mágicamente de repente se empiezan a dar circunstancias diferentes, de repente ya no hay esa incomodidad. Una persona que esté consciente en una circunstancia puede modificar esa circunstancia. Para que se pelee, por ejemplo, mínimo tiene que haber dos, porque tienen que haber dos que estén ahí encontrados, identificados. Si uno de los dos está consciente, esa pelea no se da, esa riña no se da, porque es que la conciencia, como les explicaba, es pura sabiduría, es puro amor, la conciencia es pura justicia, puro equilibrio. Y cuando nosotros podamos manifestarnos desde la conciencia ante las distintas circunstancias, entonces vamos a ver cómo la vida se nos transforma. Nosotros, por ejemplo, tenemos por la mañana recurrentemente la situación de que suena la alarma, de que no queremos ir, que fastidio, y ponemos la alarma, tenemos ese mal hábito, pues poner la alarma, yo me doy 5 minutos más y tal, y después cuando me despierto se me hizo tarde, y entonces ahora ando con una prisa, y ahora la ansiedad, y esa prisa y esa ansiedad, pues me lleva entonces a estar apurando a los otros, y gritándole, porque que tú si eres lento, porque que cómete eso rápido, porque es que vamos a llegar tarde, porque que sea pero la causa de toda esa circunstancia desagradable que se da siempre en la mañana o demasiado constantemente, es ese yo de la pereza que no me deja levantarme a tiempo para cumplir con las responsabilidades que tenía. Si uno se pone a observar eso, porque solo con la autoobservación puede uno descubrir cuál es el causante de sus desgracias, entonces uno se pone a morir a esos defectos. ¿Cómo se mueren los detalles? No es simplemente, yo descubrí que es la pereza, madre mía, mátame esta pereza y ya creemos que eso mágicamente se va a morir. No, para la muerte debe haber un proceso de observación, hay que observar esa pereza, observar cómo se manifiesta a nivel emocional, lo que me hace sentir, los agrados, los desagrados y todo lo que se manifiesta en mi emoción, lo que me proyecta en la mente, cómo me convence, cómo ya me tiene programado para que yo simplemente reaccione y diga, ay, sí, 5 minutos más o así. Todo eso hay que matar todo eso, hasta lo que digas, ay, pero qué fastidio, porque igual y todo el mundo llega tarde al trabajo, porque yo llegue, todo eso hay que observarlo y hay que empezar a pedirle muerte. Las tensiones que me genera en el cuerpo, cómo me hace sentir como que, ay, qué fastidio de levantarme, como que aquí está calentito y todo eso hay que pedirle muerte. Incluso la pereza se manifiesta porque tiene su asiento en su centro sexual. La pereza nos hace sentir sensaciones a nivel sexual que hay que estar autoobservándose para uno descubrirla. Por eso es que a uno le encanta tanto estar ahí acurrucadito y que la pereza y que no, porque realmente hay hasta un gusto sexual en eso de estar pereciendo. Entonces todo eso uno lo observa, le va pidiendo muerte y resulta que uno se libera. Y esas circunstancias desagradables que se desencadenaban de ese evento con la pereza empiezan a transformarse, empiezan a haber cambios. Ya mi día no empieza de una manera rutinaria, aburridora, fastidiosa, sino que ya empieza un despertar consciente. Despertar en el que yo tengo hasta el tiempo de sacar mi espacio, recordar el astral,
hasta ponerme a interpretar ese astral, que es sumamente importante, porque se levanta uno tarde y ya tiene que levantarse, irse por ahí, ni se acordó qué pasó en el astral, nada. No, ¿y cómo vamos a despertar conciencia? Si todos los días a nosotros nos están dando información, todos los días nos están mostrando algo de nuestra psicología, todos los días hay mensajes en ese mundo de los sueños, nosotros sabemos que debemos tomar ese espacio para recordar esos astrales e interpretarlos, porque eso es base, es importantísimo. Pero para eso hay que romper con esos yoes de la pereza. Entonces ahí podemos ver la importancia de esto de dejar de ser criaturas mecánicas. Uno tiene muchos vicios, muchas cosas que uno sabe que son malos hábitos. Así, con este ejercicio, uno puede empezar a romperlas. Hay un ejercicio 2, podemos llamarle así, que también podemos aplicar y que consiste en nosotros ubicar un mal hábito en específico con el cual no querramos ir, digamos que en contra de una, como dicen aquí, con toda. Y sabemos que tenemos ese mal hábito y ya sabemos que realmente nos está generando situaciones complejas, situaciones desagradables, que no nos permite avanzar, por ejemplo, en el trabajo, el despertar de la conciencia, no nos permite ahorrar nuestra energía o no nos permite lograr la castidad, o son malos hábitos relacionados, por ejemplo, con algún vicio que va y daña no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra energía, o que nos está generando una mala relación con la pareja. Cada uno en particular sabrá su propia reflexión contra qué es eso, contra lo que hay que irse de lleno y romperlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una meditación reflexiva. Vamos a traer en la meditación reflexiva ese momento, esa escena que constantemente se da, se repite, para entonces ahí, de forma exclusiva, meternos con esos yoes, mirarlos en detalle, lo mismo, estar ahí eliminándolos. Entonces teníamos la retrospección, que es mirar todo el día y trabajar todo el día, ¿verdad? Mirando la mecanicidad y los yoes que nos llevan a esa mecanicidad, y al otro día entonces negarnos a hacer lo que el yo quiere. Entonces tenemos eso, y tenemos el otro, que es entonces, que no es que hay que hacer, o hago uno o hago el otro, porque lo podemos hacer los dos. Hacemos nuestra retrospección, pero también hacemos esta parte de hacer consciente esa pequeña parte del día que sabemos que es un mal hábito, y meternos de lleno con eso para cambiar esa parte del día, para que en eso ya no hayan yoes manifestándose, sino que pues en ese momento yo pueda estar plenamente consciente. Si nosotros estuviéramos autorrealizados, nosotros estuviéramos conscientes las 24 horas del día. Un ser autorrealizado es alguien que está en el instante, en el aquí y el ahora, todo el día, es plenamente consciente de sí, en esta dimensión y en las 7 dimensiones al tiempo, porque la conciencia es algo que para nosotros todavía no lo podemos siquiera conceptualizar. Eso es una idea vaga que podemos hacer, ¿no? Pero eso es como para tenerlo como un punto de referencia y darnos cuenta y reflexionar y ser serios con nosotros y decirnos, espera, ¿cuánto tiempo yo estoy en recuerdo de sí? ¿Cuánto tiempo del día yo me mantengo en el instante, en recuerdo de sí, en autoobservación? ¿Cuántos defectos psicológicos yo estoy descubriendo al día? ¿Cuántos estoy eliminando? Entonces uno se pone a reflexionar y se da cuenta que estamos bien atrasados en el trabajo, que estamos en esto de la autorrealización, lo estamos cogiendo como demasiado, como que con pereza, y no estamos avanzando como deberíamos. Entonces uno se hace consciente de eso, no para caer en la frustración, en la lástima de sí, ay no, yo voy muy mal, yo no sirvo para esto, porque hay yo es de todo y aparecen de toda índole, buscando quitarle a uno la fuerza, sino para que uno se motive y diga, sí es cierto, tengo que meterle la ficha al trabajo, tengo que ponerme a autoobservar, tengo que empezar a transformar mi vida, tengo que buscar que esos espacios de conciencia sean cada vez más amplios. ¿Y cómo lo vamos a lograr con eso? La autoobservación, la muerte psicológica de instante en instante, y estas herramientas de meditación, la retrospección o la meditación en específico, para ir eliminando esos malos hábitos y esos yoes que nos están generando esos malos hábitos, para que empecemos a transformar nuestra conciencia. Vamos a encontrar ciertamente impedimentos, porque el ego no quiere que nos liberemos. Nuestros yoes están ahí, han estado todo el tiempo pues gozándose, alimentándose de nuestra energía, nos tienen aquí dormidos, nosotros somos baterías de nuestros yoes que nos viven chupando
la energía, vamos y nos acostamos en la noche, el cuerpo vital nos recarga y al otro día los yoes nos chupan. Pero también somos baterías del sistema, de las entidades que están manejando este sistema y que constantemente nos están buscando que nos distraigamos, que nos fascinemos, que caigamos en el sueño de la conciencia para también alimentarse de nosotros. Entonces hay que salir de ahí, hay que despertar la conciencia, pero vamos a tener que enfrentarnos con impedimentos. Por ejemplo, el peor la que está ahí siempre de frente para evitar que se haga cualquier trabajo es la pereza. Entonces hay que empezar a observar esos yoes de nosotros que a todo le ponen como un fastidio, que todo lo ponen como que difícil, o esos yoes que todo como que lo posponen, sí, mañana. Podríamos empezar a hacer nuestras retrospecciones desde hoy y hacerla todos los días, pero el yo no, mañana, ay, que ya estoy muy cansada, ay, que ya es muy tarde, ¿no? Ay, que mañana tengo que levantarme temprano, ¿verdad? Ahora ahí sí somos juiciosos. Ay, mañana yo hago esa retrospección y eso hay que romperlo. Realmente hay que romper con esa pereza, con esa mala voluntad que nos genera un desagrado hasta para uno observarse a sí mismo. Entonces hay que romper con esa pereza para que podamos dejar de ser máquinas, ¿ok? Y lo segundo con lo que tenemos que romper, que es un gran impedimento, es la mitomanía. ¿Qué es la mitomanía? La tendencia que tenemos a creernos nuestras propias mentiras. Entonces nosotros tenemos una mente muy fantasiosa y en nuestra mente nosotros todo lo justificamos y tenemos mucha autosimpatía. Entonces nosotros siempre tendemos a creernos que estamos bien, que como yo estoy bien. Mentira, eso me impide que me observe a mí mismo, que quiera enfrentar mi propia oscuridad interior. Entonces hay que romper con eso, con ese autoengaño, que es la mitomanía, y con esas justificaciones que tenemos yo, es que todo lo justifican. Tengo malos hábitos, pero lo justifico. Ah, no, pero es que esto me sirve para relajarme. Por ejemplo, tengo el mal hábito de masturbarme y quiero, o digo que quiero romper con eso porque quiero hacer un sabio uso de mi energía y qué tal, pero dejo que la mente me mienta. Entonces la mente me dice todas esas mentiras que abundan por ahí, de que no, pero que eso tampoco puede ser tan malo, pero eso que eso me sirve para relajarme, no, pero eso que hasta los sexólogos lo, lo recomiendan y que no, eso para yo poder dormir, porque si tengo insomnio, porque si qué, y entonces si me creo esas mentiras que la mente mentirosa llena de yoes me dice, voy a seguir siendo la misma persona, no me voy a poder salir de esa esclavitud, de ese vicio, de ese mal hábito. Tenemos muchos malos hábitos, entonces hay que romper con eso que adentro quiere justificar ese mal hábito para que podamos comprender cómo realmente nos está dañando o cómo está dañando a otros en caso de ciertos malos hábitos que podemos tener que afectan no solamente a unos, sino también a otros. Entonces, hacernos conscientes de eso para romper con ese mal hábito. Entonces, hay que romper con esas justificaciones, con ese yo que se miente a sí mismo y empezar a transformarnos. Entonces, lo que buscamos aquí es la plenitud, la verdadera felicidad. Pero si no trabajamos sobre nosotros mismos, pues nunca vamos a poder experimentar eso que es la verdadera felicidad. Vamos a estar todo el tiempo del placer al dolor, cediendo ante los yoes por el mísero placer que nos dan, para luego sentir el dolor de la insatisfacción o del karma o del error por haber dejado manifestar a nuestros defectos. Solo cuando logremos volver a ser como niños, en el sentido de que la conciencia se nos manifieste plenamente en el instante, podemos entonces conocer lo que es la felicidad. Y bueno, señores, esta es la conferencia de criaturas mecánicas, una conferencia, como pueden ver, muy interesante e importante. Si ustedes tienen cualquier pregunta en torno a este tema, pues no duden en dejarlo en los comentarios para que podamos darle solución, o si nos quieren hacer también cualquier comentario sobre el tema, también siempre es bienvenido. No quiero dejar de invitarlos para la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Una conferencia también muy importante y que va muy de la mano con esta que estuvimos viendo el día de hoy. La conferencia se llama El Cambio Radical. ¿A qué nos lleva esa conferencia? A que podamos empezar a hacernos conscientes de que no somos un individuo único e individual,
sino que somos una multiplicidad. Porque solamente cuando uno logra ver esa multiplicidad, entonces uno puede empezar a cambiar de raíz, a que ese cambio sea radical. Usualmente cuando uno empieza a trabajar la muerte psicológica, uno es muy superficial, uno puede ver poquitas cosas, así como muy por encimita. Y usualmente no hacemos cambios así como trascendentales y radicales justamente por eso, porque queremos acabar con una forma negativa de ser, pero solo vemos lo grosso, lo superficial, no sabemos profundizar, no sabemos ir allá a mirar que eso que superficialmente estamos viendo está compuesto de muchas formas de ser. No sé, como ustedes pueden ver, en esa conferencia seguiremos ampliando más este tema de la muerte psicológica y la liberación de la conciencia. No se la pierdan.